9. Ahí va. Number 9. Number 8 era number 8. Number 9. Number 8. Revolution 99 era el original. Ah, verdad. Están mezclando alemán con inglés y eso me abruma. Son más o menos, son parientes. Yo siempre digo que el inglés es como el chileno de las lenguas germánicas. Sí. Ay, Bueno, los lingüistas me entenderán. cuestión. Hoy Yo te entiendo y no soy lingüista. Pero si estudias 2, 3 lenguas, eso es más o menos como lingüista de iniciativa. Es que el alemán es la base del inglés. O sea, Es la lengua a partir de germánica. ahí, Sí. a partir de ahí sale el inglés. Lo que pasa es que el inglés tiene mucha influencia latina por medio de las invasiones normandas. Sí, pero no sé dónde sacaron la R esa. Arr, Arr. arr. Es un fonema que es raro, no solo en el idioma germánico, sino en el planeta. Claro. Viste que... Seguramente habrá estado alguien así, lo más bien se cayó y dijo... Ah, Y de ahí- Los franceses no están así como el inglés, pero también tienen una R así media... pero es como sale con el Y fondo de la glotis. depende, porque es como que la R en francés es como bastante variado según la región. Hay unas R que son culturales, que salen de acá, y otras que salen del alvéolo, ¿correcto? Nosotros, por ejemplo, los argentinos, los españoles, ponemos la lengua casi cerca del diente acá. Yo no, porque tengo la paladar torcida. ¿Sí? Sí, yo la hago de costado. ¿Cómo es eso? Es como que la lengua está medio así y vibra el costado de la lengua contra los dientes del costado. ¿En serio? Porque mi paladar está torcido. ¿Cómo es eso? Si yo hago así, es como que no sale. Tengo que... Es como que Ah, la lengua cualquiera. está así. Sí. Cosa de chuparse los dedos demasiado tiempo cuando eras niño. Te estás formando el paladar ahí. Tú te chupas el dedo, ¿cierto? Solía hacerlo. Tengo el paladar torcido. Y los dientes no, porque me hice ortodoncia, pero también estaban torcidos. Es verdad, tu diente era cualquiera. Sí, estaban horribles. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Sabía? Sí, la mayor parte lo tuve, creo que 6 meses acá porque en teoría me la tenía que sacar cuando llegaba, Ajá. pero justo fue pandemia al mes nomás, entonces dejaron de atender, así que lo tuve 6, 7 meses más. Éxito. Claro. Bueno, cuestión. Hoy quería hablar del concepto de verosimilitud. O sea, ¿sabes lo que es algo verosímil, digamos? Sí. Bueno, primero quería arrancar con una frase de Mark Twain. Mark Twain fue un escritor norteamericano. Yo en un programa acá. El escritor norteamericano. Sí. Es Samuel como el Clemens. José Hernández de Estados Unidos. Sí, no sé, no estoy Y tan... sí, porque él, como la novela argentina se tienen como en los estudios literarios, en Martín Fierro, como la primera novela argentina. Y Mark Twain hizo Tom Sawyer, Claro. que es considerada la primera novela americana, estadounidense. Claro. Sí, bueno, de eso iba, guarda con el cable, que está muy tirante. Bueno, de eso iba a hablar en este momento. En realidad era un comentario medio anecdótico esto, pero lo iba a decir igual. Mark Twain fue un escritor norteamericano que nació en 1835, del siglo XIX naturalmente, murió en 1910, y como dice acá mi buen amigo Esteban, justamente se disputa si no me equivoco, el título de primer novelista norteamericano junto con Herman Melville, que escribió Moby Dick. Se considera que Huckleberry Finn, me parece, no Tom Sawyer, Huckleberry Finn, que es la secuela de Tom Sawyer, así que no está tan mal eso. Huckleberry Finn y Moby Dick se consideran la primera novela norteamericana. Está como en disputa esas dos cosas. No, Eso no ¿estás seguro que no es Tom Sawyer? No estoy seguro. Pues me parece que Huckleberry Finn viene después de Tom Sawyer, Claro. la secuela. Sí, pero escucha, ya no estoy seguro. Realmente no estoy seguro, pero me parece que es Huckleberry Finn. Porque, quería decir esto, no significa que no haya habido escritores norteamericanos antes, sino que por la característica, por el género, por la manera de escribir, se considera que es auténticamente norteamericano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya antes existía un novelista que era Henry James, que es el hermano de William James, que fue un gran filósofo y psicólogo, en fin. Y Henry James
también era norteamericano, pero por la forma en la que escribe, se parece más a un novelista inglés. Es decir, a pesar de haber nacido en Norteamérica, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos de América. ¿Por qué me decís esa la que siempre? No, pero vos dijiste eso. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Norteamérica. su forma de escribir, su estilo, sus palabras, su qué sé yo, es más parecido a la literatura inglesa. De hecho, Henry James escribe muy lindo, lo recomiendo un libro que se llama Otra vuelta de tuerca, que es como el inventor del género psicologista. Pero bueno, no en vano su hermano era psicólogo. Pero bueno, ¿por qué Huckleberry Finn? Porque Tom Sawyer es una novela para niños, que es bastante simple en su exposición, en su lenguaje, todo eso. Pero Huckleberry Finn, que yo tengo un libro que compré hace un tiempo en Mauro Jardín, chiquito para Mauro Jardín, que reúne en inglés The Adventures of Tom Sawyer y The Adventures of Huckleberry Finn. ¿Qué pasa? Las aventuras de Tom Sawyer es un muy lindo libro, pero se lee muy fácil, lo lees. Pero las aventuras de Huckleberry Finn, que lo quise leer en inglés, es muy complejo, porque en cada uno de sus capítulos es como que van recorriendo todo el Mississippi, que es un río que atraviesa todos los Estados Unidos a lo largo y a lo ancho. Y en cada uno de los a lo largo de la novela van atravesando distintos dialectos. Y acá juega justamente esto de la originalidad norteamericana, en que en cada capítulo van como elaborando un dialecto, ¿no? Es como que hablan de distintas maneras. Esto se considera en círculos literarios modernos como una especie de crimen literario. Puede ser. Escribir el dialecto de la persona en la que habla. Bueno, y en ese sentido me parece muy interesante lo que vos decís de Martín Fierro, porque justamente lo que hace José Hernández es expresar cómo hablan los gauchos y como torcer o desafiar un poco los límites estrechos de la lengua española. Pero además también, por ahí sí puede ser una novela más sencilla, Tom Sawyer, pero en la forma de estructurarla y de tratar temas, claro, tenés ese momento donde son temas que son netamente estadounidenses, como netamente argentinos, el Martín Fierro, que ya son muy ajenos a ingleses, ¿me entendés? Como un inglés leyendo, o un español de la misma época leyendo el Martín Fierro. Claro. Como muy ajeno a su realidad y la realidad de España. Sí, puede ser. Claramente no español. De todas formas convengamos que establecer cuál es la primera novela norteamericana es como una cuestión de interpretación y una decisión así. Tendría que estar mi hermana acá. Crítica. ¿Por qué le gusta Tom Sawyer? No, porque ella estudia lengua y literatura, así que bueno. está bastante avanzada y ha leído un montonazo, así que tendría un par de comentarios ahí para tirar. Pero estaba durmiendo cuando me fui, así que ni chance. Claro. Bueno, pero bueno, además esto fue como un breve excurso porque no era lo que yo quería tratar. Pero bueno, Mark Twain tiene una frase que me parece muy genial que tiene que ver, que dice lo siguiente: la única diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción tiene que ser verosímil. Es decir, ¿qué es lo verosímil? Lo verosímil es lo que es creíble. Lo verosímil básicamente se define como lo que tiene apariencia de verdad, lo que simula la verdad, lo que simula lo veraz. En ese sentido, lo verosímil es lo que vos podés aceptar como verdadero. Entonces, para que una novela, para que un relato, para una película, para que una canción sea artísticamente, estéticamente buena, el lector, el oyente, el espectador, no tiene que creer que eso es inverosímil. O sea, primero tiene que creer que es inverosímil y al mismo tiempo no tiene que creer que sea inverosímil. Cuando una película parece forzado, cuando parece que no encajan los argumentos, cuando uno no lo puede creer es porque de alguna manera la ficción no está funcionando. Y justamente al principio... Hay un término que se usa mucho que es la suspensión de la descredibilidad. Ajá. Donde vos, para poder disfrutar y engancharte de la película, tenés que suspender ese inconsciente que te dice esto no es real, porque es obvio que no es real, es una película. Bueno, sin embargo, cuando el guión está malo, se contradice a sí mismo, digamos, dentro de su propio universo que establece. Ahí es donde se rompe eso y vos donde decís, qué bolazo. A pesar de que ya venías viendo 30 minutos de bolazo, aparece algo que ya es bolazo, incluso dentro del bolazo, y te roba como la ambientación. Bueno, eso pasa mucho en las películas de viaje en el tiempo y todo el tema, porque ¿cómo carajo va a arreglarse algo de hace añares
si vos después tendrías que haber ido de nuevo al Sí, futuro sí. para volver al pasado Y bueno, ahí y está seguir modificando. Entonces es un ciclo. está en la habilidad de quien escribe estas obras, digámosle. Porque puede ser película, puede ser libro. Claro, como la máquina del tiempo, de Claro. H.G. Wells. De poder con la narrativa esquivar estos puntos donde se choca la realidad propuesta consigo misma, poder esquivándolo para ayudarle a uno a creerse eso que sabe que es mentira y poder disfrutar la historia. Hay una Por eso película... sí, el viaje en el tiempo es bastante complejo a la hora de hacer narrativa. Sin embargo, se han hecho historias con viaje en el tiempo que son re disfrutables y recomendables. Hay una película en la que participa Johnny Depp como actor principal, en la que justamente hablan de una máquina del tiempo que él era un inventor y pierde a su amada. Y a partir de eso empieza... Ese no es, pero no es Johnny Depp, ese. Es otro. No es la de H.G. Wells, decimos, la película La máquina del tiempo. Creí que era él. Que es el siglo XIX, que crea que Ajá, está muy esa. interesado No es Johnny Depp. No es Johnny ¿Cuál Depp. es? ¿Quién es? No me acuerdo ahora, pero no era Johnny Depp. Pero era muy parecido. Era un toque parecido. Era muy parecido. Bueno, la cuestión es que el tipo era un inventor y hace una máquina de tiempo porque había perdido a su amada, o sea, se había muerto esta chica. Entonces quiere viajar al pasado para evitar su muerte, pero la cuestión es que si viaja al pasado para evitar su muerte, él nunca hubiera creado la máquina del tiempo. Claro. Entonces, al darse así las cosas, él tendría que haber tenido otro motivo para poder salvarla. Bueno, pero fíjate que la película esa lo resuelve, Sí. estableciendo el hecho de que él no puede salvarla. Claro. Que él cada vez que vuelve se muere de una forma distinta. Sí. Entonces ahí se da cuenta de que no puede cambiar el pasado y decide viajar al futuro, a ver si puede aprender un poco más sobre el tema y ahí se empieza a desarrollar la película. Claro. Entonces fíjate que sí, ahí la escritura le ayudó un poco a poder esquivar ese, ¿cómo se diría? Agujero de guión, Claro. de viaje en el tiempo, para poder ignorarlo y Claro, seguir pero disfrutando la al historia. margen de eso, primero hay que plantear lo siguiente. No sé si vieron Better Call Saul. No. Bueno, no importa. Al margen de eso. Primero partamos de la base que los viajes en el tiempo son imposibles. O sea, ya el hecho de que haya un viaje en el tiempo, ya de por sí El es... viaje al pasado no se pueden hacer. Sí, bueno, sí. Con relativismo se puede viajar al futuro. Sí, está bien. Ok, sí, de acuerdo. Que no es que se viaja al futuro, sino que el tiempo pasa más rápido que otra cosa. Sí. O pasa más lento, que es distinto. Pero yo lo que voy es que viajar en el pasado por una cuestión de las leyes de la termodinámica que van en una sola dirección todos los movimientos, por la línea temporal que establece la entropía. El viaje en el tiempo es imposible. Entonces, ya que vamos a hablar de cosas que no son posibles, bueno, podemos inventar de un género que como se nos ocurra. El tema es que, claro, aparecen paradojas que van un poco por fuera del relato que uno está tramando. Porque si uno escribe, qué sé yo, Volver al futuro, donde, no sé si tú Volver al futuro. Sí. Volver al futuro, donde uno es como que ¿Viste, Manuel Ángel, cómo se hace? Vos tenías que ver las películas. Claro. Bueno, a lo que voy es que una de las cosas de Volver al futuro, una de las cosas simpáticas que a todos nos gusta, que a mí me gusta, que es cuando Marty McFly está viendo la foto y van desapareciendo los hermanos. Y si uno no lo piensa un poco racionalmente, eso no tiene ningún Sí, sentido. no, podría haber desaparecido inmediatamente. Claro, Porque tendría que así haber él desaparecido también. inmediatamente y él también. Entonces, o bien, o sea, sí, es como que parece que se crea como una legalidad rara con respecto a... Estamos hablando de otra cosa, pero bueno, se crea una legalidad rara con respecto a los viajes en el tiempo, porque en realidad no podría suponer que podrían desaparecer sus hermanos, por ejemplo, pero no tendría por qué desaparecer Marty McFly. Porque Marty McFly ya vivió en esa otra realidad y volvió en el tiempo. Podríamos considerarlo, se me ocurre a mí, como que está en otras dimensiones en Marty McFly. Que es un poco lo que se plantea en Volver al Futuro 2. Claro. Están en otra línea temporal. Entonces, el Marty McFly que va al futuro, que va al pasado, no tendría que desaparecer. Entonces, si están en otra línea temporal, te voy a preguntar algo. Están en otra línea temporal. Sí. Entonces, ellos fueron al futuro, Sí. se dieron cuenta de que el otro tipo que no me gusta, el Biff, había matado al padre de Marty McFly
y ellos después volvieron al pasado, le sacaron el libro a Biff Sí. y después no tendrían que haber vuelto, o sea, no tendrían que haber ido al pasado de ese futuro. Pero que además el Biff que se llevó el libro, después Ajá. cuando vuelve y deja el auto, no debería haber vuelto a ese Claro, futuro. en realidad, ido. en realidad ese es el punto. Me parece que Claro. está equivocando. Pero Porque el pasado siempre es el pasado de todos. El pasado siempre es el pasado común. Sí, pero no tendrían que Pero estar bueno, en el mismo pasado o en lo el que- mismo yo a lo- futuro. yo a lo que voy es que es lo siguiente. Cuando Biff le saca el almanaque en el futuro y se llega al DeLorean y se da al pasado y se lo da a sí mismo, al dárselo a sí mismo cambia el futuro. Entonces no puede volver al futuro a darle el DeLorean al Doc y a Marty. Claro. El futuro es otro. Claro. Están en otra línea temporal. Bueno, eso había sido discutido en... De Big Bang Theory, ¿no? No, había sido discutido cuando produjeron la película, Ajá. pero decidieron que si lo hacían así, después tenían que poner otro arco al principio donde ellos encontraran otra forma de volver al pasado. Claro. Y bueno, por tema de presupuesto y no lo podían acomodar, decidieron ignorarlo y hacer que, bueno, vuelve al mismo Bueno, ahí lugar, está- le deja el auto y se vuelve. También están esas cuestiones, que es lo que un filósofo marxista, un filósofo y crítico literario, se lo recomiendo a tu hermana, que se llama William James, recomendáselo porque, bueno, no sé cuáles son sus ideologías, pero bueno, es muy interesante, que tiene que ver con el materialismo, tiene que ver con las condiciones de producción y las condiciones de recepción. Las condiciones, Estamos hablando de socialismo de repente. porque tiene que ver con la literatura. Las condiciones de producción, porque el socialismo, una teoría socialista, las condiciones de producción tienen que ver con el presupuesto que te permite realizar una obra, tiene que ver con las condiciones culturales, tiene que ver con los medios de reproducción de ese contenido, tiene que ver con la publicidad, todo ese tipo de cosas tiene que ver con las condiciones de producción. Y también tiene que ver las condiciones de recepción con las herramientas que tienen los lectores, espectadores, para decodificar eso que está viendo. Porque eso es lo que dice Esteban, digamos. Hay cuestiones que van por fuera de la cuestión narrativa pura, por decirlo así, que tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con estudios de mercado, tiene que ver con todo ese tipo de cosas, que de alguna forma también está contenido en cómo se hace una obra. O sea, una obra no solamente es la idea de un autor genial que se le ocurre algo, sino también las condiciones sociales que permiten llevar a cabo ese proyecto. Entonces, entender literatura es también, según William James, es ser materialista, que hay que entender cómo funciona la sociedad en términos sociológicos y en términos económicos. Por eso estoy hablando de esto. Pero bueno, esa sería más o menos la idea de Inverosímil. de verosimilitud, inverosimilitud, bueno, me volveré al futuro. Pero bueno, yo quería... a ver, estoy perdiendo un poco el hilo. Pues no, porque... El hilo ya no existe, hermano. Porque como que se fue todo el diablo. Yo venía que yo venía hablando de una cosa y salieron cosas muy raras. Igualmente Pero- Rick and Morty también presenta una onda así, pero lo presenta como, suponte, en un momento Rick and Morty van a digamos, a un lugar tipo spa y todo el tema y le Sí, sacan las toxinas. Entonces, las toxinas piensan que había explotado la máquina hasta que encuentran una forma de comunicarse con Son estas las toxinas personas. de Rick. Claro, Son superinteligentes, las toxinas de eso. Rick que bueno, entonces el Rick que salió del spa se pone a pensar en, claro, cómo iba a saber la máquina que era toxina y que era parte de él. Claro, Entonces decide volverse a unir a él claro, para poder ver el panorama completo. claro. Pero ¿cómo hace la toxina para comunicarse con el Rick ese? Con tecnología. O sea, con tecnología, digamos, tóxica. Descubriendo un equivalente a los electrones normales de toxina, Claro. digamos. Entonces, ¿no podrían haber hecho eso mismo en Volver al Futuro? sea, que ¿qué ellos- querés? ¿Qué querés? que ellos Tipo, puedan- Pero es que se discutió justamente y Que ellos se puedan decidió que... llamar a otra dimensión y etcétera. Si el tipo era un científico. Sí, pero no era un genio, lo único que había inventado era el auto y fue porque se chocó la cabeza con el tipo sí era un la genio, mano. el tipo sí era un genio. El tipo era un científico en teoría. Pero si literalmente dice que lo único que funcionó en su invento era el auto y se le ocurrió la idea del condensador de flujo porque se golpeó la cabeza con el lavamanos.
Bueno, pero quizá que se pudo haber inventado algo, Sí, alguna vi forma muchas de veces la comunicarse, película. alguna forma de comunicarse con el pasado, digamos, Bueno, acordate de las en el que condiciones, Biff había acordate vuelto. de las condiciones de producción, del hecho de que hay presupuesto, Ajá. de la cuestión de que tienen fechas de entrega, como que bueno, ese tipo de cosas. También tiene que ver con que hay un periodo para hacer las cosas y bueno, puede estar 10 años haciendo una película. Sí, además también de la inspiración de la que venga Claro, la y inspiración aparte, externa. Es como que bueno, pero Oliver Twist no hubiera existido, obviamente, antes de la Revolución Industrial, porque claro, todos esos temas del trabajo infantil y demás no existían antes. claro. Yo lo que voy es que eso que vos decías, hay algo que yo no sé mucho de esto de narrativa y todo ese tipo de cosas, pero me voy a utilizar este ejemplo. En los videojuegos hay algo que se llama contrato lúdico narrativo. No, disonancia lúdico narrativa, que me parece re interesante. Por ejemplo, no sé si vos jugaste videojuegos alguna vez, tipo, Sí. bueno, hay muchas clases de videojuegos, pero normalmente vos, por ejemplo, tenés videojuegos donde, no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, vos tenés videojuegos donde, por ejemplo, sos un policía o sos un ladrón o lo que sea, entonces tenés que matar a tu enemigo, ¿no es cierto? Y si se tratara de una película, por ejemplo, el tipo iría, se enfrentaría con el tipo y se cagarían a tiros, ¿no es cierto? Pasaría eso. Pero en el videojuego, para llegar al malo, tenés que matar 100 tipos. Entonces la disonancia lúdico-narrativa te dice que en realidad, esa persona es disonancia, en realidad ese tipo no mató a 100 personas, sino que eso tiene que ver con la jugabilidad. Sí. Entonces vos narrativamente haces como que no. A eso quiero llegar. Me parece que en toda obra de ficción un poco uno le tiene que permitir ciertas licencias al autor de la obra y hacer como que no, para que esto funcione Sí, de es alguna como manera. cuando vas Es como que, al GTA jugando, te cansás de la historia del juego y mientras se supone que tenés que ir a recoger a alguien claro, en tal lugar, estás viendo si podés hacer un wheelie con una moto entre dos edificios que están justo sobre una rampa, ¿me entendés? Y es como que, sí, si fuera una historia narrativa no tiene sentido eso, literalmente. Pero bueno, ahí tiene la ventaja de que uno está participando dentro de la creación de la historia más activamente, tiene un rol Claro, narrativo. claro. Si vos tuvieras que sentarte a ver esto no es una alarma. la historia pasivamente y de repente la narrativa se frena para que el tipo empiece a hacer Willy con la moto durante 40 minutos, como la peor película de la historia. Claro. Bueno, pero está buena eso, esta cuestión del videojuego es especial porque, bueno, tiene que ver con la jugabilidad, con la diversión, todo eso. Pero yo lo que veo es que en toda obra de ficción uno tiene que hacer como ciertas licencias. Por ejemplo, cuando uno está leyendo Notre Dame de París, que es una novela de Víctor Hugo, ¿No es la del Jorobado de Notre Dame? claro, la de Disney y el Jorobado de Notre Dame, pero la Notre novela Dame se de llama París. Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, Notre Dame de París. Entonces, vos estás leyendo la novela, pasa que con Febo, con Quasimodo, con Esmeralda, con Frollo, qué sé yo, todo lo que vos quieras. Y en el medio de la novela tenés 30 páginas del chabón hablando de la arquitectura de París. Bueno, pero es que justamente él hizo Notre Dame de Para París hablar de eso. para hablar de la catedral y de la importancia de conservar Sí, tal cual, sí. Chicos, cuiden la Notre Dame, por favor. Es que estaba hecha etcétera. mierda cuando él escribía la novela y a él le daba cosa que la catedral, que tenía como 1000 años, esté así en ese nivel de también tiene destrucción. que ver Se estaba con- discutiendo incluso la posibilidad de demolerla. También en tiene ese que ver momento. con otras cosas, pero ya, si querés hablo de eso. Pero a lo que voy es que cuando uno está leyendo la obra de ficción, ¿no es cierto? Que quiere saber qué es lo que pasa con Esmeralda, qué es lo que pasa con el Giacono, se encuentra con que está hablando de eso que no tiene nada que ver con la historia. Y uno como lector dice, bueno, vamos a leer lo que dice del otro lado de París. ¿Entendés? Como que bueno, uno lo acepta lo que venga. ¿entendés? Y si no- Entonces uno hace como una paréntesis, entra como una especie de pogé y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. dice. Es como Si cuando no, estaba leyendo- podés googlear, como yo hice cuando me obligaron a ver Naruto. Ajá. Podés googlear los rellenos. ¿En Los qué rellenos. condiciones? ¿Qué clase Porque a mí no me de ser- gusta Naruto. Viste, a nadie le gusta Naruto. Entonces me Aburrido. dijeron, bueno, para que no te guste tenés que verlo. Para decirme que no te gusta tenés que verlo. Bueno, no me gusta Naruto, lo tuve que ver para poder después decirle en la cara, no me gusta, loco. Pero sí me gustó un personaje que se llama Gaara, de Naruto. Ni idea, ¿no? Ni idea, yo no Pero leo. Me hizo un igualmente, favor. bueno, igualmente Bueno, no me ya que- gusta ya que Naruto. estamos- ya no, Cuestión, ya- podés ya- googlear
para saber qué parte es relleno, qué parte es esa No, la que vos estás diciendo. vos tenés en cuenta que esa novela fue escrita en el siglo XIX. Eso significa que en el 1830, ponele que fue escrita en 1830, no me acuerdo qué año fue, no existía Google. Entonces, los lectores de esa época no podían hacer eso, más que leer crítica que te dijera, y no existía la crítica que te dijera, mira, de la página 40 a la 55 no lo lea. Porque no... Voy a viajar en el tiempo y voy a Bueno, leer yo no voy a hablar del otro, voy a dejarlo acá. Se lo voy a poner a los lectores. Quería decirle a esta Esteban también que tiene que ver con las reformas de, si no me equivoco, Napoleón III. Napoleón III fue el sobrino de Napoleón Bonaparte, que es lo que establece, que es lo que los marxistas, claro, no sé de qué número, pero bueno, es lo que los marxistas llaman el bonapartismo, que tiene que ver con utilizar el lenguaje de la revolución proletaria o la revolución social, pero ser conservadora en sus medidas políticas. Entonces eso es lo que se llama bonapartismo. Por ejemplo, para nuestros oyentes argentinos, que son todos, podemos hablar de que los marxistas argentinos hablan del bonapartismo, del peronismo, porque tenían lenguaje revolucionario los proletarios, pero en definitiva instalaba un orden burgués. Paréntesis hecho. En la época de Napoleón III, para sofocar las revueltas y las barricadas que existían en esa época, lo que hizo Napoleón, además de una cuestión estética, fue crear los bulevares de París. Esto es lo que los otros socialistas, que es Walter Benjamin, tiene un libro que se llama El París de Baudelaire, que habla de esto, que tiene que ver con la reforma en términos edilicios, en términos urbanísticos de la ciudad, para poder crear bulevares por una cuestión de racionalidad supuestamente, para que sea más fácil el flujo de autos y todo eso, de carruaje y todo eso, pero sobre todo por una cuestión policial y política que tiene que ver con sofocar las revueltas y mantener el orden social. Como Víctor Hugo era completamente enemigo de las políticas de Napoleón III, otro paréntesis, se dice que Napoleón III tuvo el gran problema histórico de enemistarse con los dos intelectuales más grandes de su época. No entiendo qué tiene que ver Perón. No importa. Los dos intelectuales más grandes de su época, que fueron Karl Marx y Víctor Hugo. Los dos le dieron con un palo a Napoleón III, le dan para que tenga. Pero bueno, le dieron. sí, todos le dieron, pero bueno, que Marx y Víctor Hugo le den con tanta bronca, es como que lo terminó de sepultar. Pero bueno, entonces por eso Víctor Hugo escribe Notre Dame de París justamente para oponerse políticamente a su época, que era Napoleón III, y hablar de cómo no hay que modificar la ciudad de París y no hay que demoler Notre Dame de París porque es un símbolo de París y hay que estar en contra de la reforma de los bulevares y todo eso. Entonces esto del materialismo que habla de William James, esto de los contextos históricos, de entender las condiciones de producción, de entender los móviles que llevan a un autor a escribir determinadas cuestiones, es como que hace más inteligible la obra, conocer cuáles son el compromiso político de los autores para con su novela y por qué escribe las cosas, cuáles son sus móviles. Entonces, hay como estas líneas de interpretación de una obra. Una cosa es leer o ver una película en su pureza, lo que significa en el universo que construye, como decía acá Esteban, pero también esa sería una forma completamente válida de entender la obra. Pero una forma también de contemplar la obra puede ser lo que se llama el análisis psicológico de los autores, que en la facultad de letras odian esos análisis, por ejemplo, psicoanalizar al autor. Sí, acá el autor dice esto porque tiene un Edipo no resuelto, porque cuando tenía 7 años tuvo una noviecita que tal cosa, y se explica todo mediante esas cosas. U otra forma de hacerlo es explicarlo con términos sociales, con términos políticos. ¿Por qué escribe esto? Para contestarle a tal persona. Esto es un gran tema de la literatura. Pero bueno, básicamente quería hablar de eso, de cómo Víctor Hugo escribe Notre Dame de París para oponerse a Napoleón III. Si vos tendrías que modificar o dejar, digamos, hacer un libro para que no se modifique algo de acá, de la ciudad de Santa Fe, ¿qué dirías que no hay que modificar, suponte? Que, bueno, esto va a ser un poco en retrospectiva, no habría que modificar la Plaza Alberdi, que la hicieron percha. ¿Cómo estrenar la Plaza Alberdi? ¿Qué no habría que modificar? No sé, yo hablé de Baudelaire recién. Baudelaire decía que las ciudades cambian más rápido que el corazón de los hombres. Como que
como que la ciudad está perpetuamente en movimiento, en cambio, y es como que es natural que las cosas cambien, y yo no soy enemigo del progreso, me parece que es algo que no necesariamente hay que conservar nada. El tema es que, bueno, Nueva York nunca está terminada. claro, de una. Me parece claro, me parece que, no sé, o sea, yo como persona que ya está envejeciendo, qué sé yo, es como que me siento un poco nostálgico de mi infancia, de mis lugares, de mis plazas, de mis espacios públicos, pero en definitiva la ciudad no me pertenece a mí, así que no tengo por qué decir qué es lo que se tiene que hacer. Yo sí, sin duda creo que tendríamos que, es un pensamiento que estoy intentando incorporar a mi filosofía, que tiene que ver con la defensa del espacio público y la defensa de la naturaleza. Ujú. Si en ese sentido me estoy volviendo un ecologista en cierta manera, no ecologista, militante, pero sí intento incorporar la ecología dentro de mis reflexiones filosóficas, porque me parece que es importante respetar la naturaleza, respetar los hábitats, respetar, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, ahora la reserva ecológica que hay ahí, que están demoliendo todos los árboles, están deforestando todo para crear aulas, Sí, en sí, fin, un todo un desastre. desastre. Ese tipo de cosas, me parece que tendríamos que intentar Es como un proteger la naturaleza. desastre en múltiples formas, porque además de que está destruyendo la ecología del lugar, esa reserva sirve como fuente Foco de turístico. estudio De para estudio y aparte la misma turístico. universidad. Entonces Pero está arruinando la capacidad de estudio de la sí, gente sí. que usa la reserva para aprender, Sí, sí, sí. para educarse. Y tiene que ver con muchas aristas, que la naturaleza, la defensa de la naturaleza, tiene que ver con muchos aspectos de la vida que también, ya que tengo mi corazoncito en el socialismo, también tiene que ver con las condiciones materiales de producción, tiene que ver con, por ejemplo, hay muchos discursos de izquierda, de una especie de izquierda media de boba, que tiene que ver con que hay que destruir la naturaleza para crear trabajo, para vivir, porque lo que hacen los seres humanos es dominar la naturaleza para adaptarla a sus fines. Está bien, todo bien con eso. Pero yo lo que voy es que es mucho más razonable criticar por qué hay unos pocos que se reparten toda la riqueza del planeta, que ni siquiera tenemos en la Argentina, que se reparten la riqueza del planeta y explotan al resto de la humanidad para sus propios beneficios. Se tiene mucho más sentido criticar ese estatus social, esa estructura social antes que a la gente, que para defender que por ejemplo están haciendo aulas en una reserva, ¿me entendés? O sea, me refiero a que no se resuelve el hambre del mundo haciendo más percha al planeta, se resuelve el hambre del mundo repartiendo la riqueza que ya existe con la industria que ya existe. Y en todo caso, reformulando qué es lo que cuáles son las capacidades que tiene una industria para hacer pelota a un país, porque en definitiva lo que lo que hacen los grandes industriales del mundo es enriquecerse ellos, no enriquecer a la humanidad. Para el liberalismo, Adam Smith, qué sé yo, plantea que si el capital privado genera riqueza individual, genera riqueza para todos. Bueno, pero usando la aplicación del análisis de materialista sobre Adam Smith, no existía el concepto de contaminación y ecología. No, sí, yo no estoy criticando a Adam Claro. Smith, yo estoy criticando a los que aún hoy son deudores de Adam Smith y siguen con esa línea Sí, ideológica. yo tengo una crítica a esa idea de que sí, es evidente que un capitalismo desalmado lleva a destrucción del medio ambiente, pero se ha observado en regímenes Socialista, netamente capitalistas sí, estoy de acuerdo. donde se hace lo mismo. Entonces me parece que es más una Estoy de acuerdo. cuestión Bueno. de la percepción del hombre en relación con la naturaleza, Sí, de más allá del sistema económico. Sí, si yo no estoy Esa idea de que ya por ahí es muy judeocristiana, de que el mundo es para el pertenece a los hombre que hombres, haga sí. lo que él quiera con él. Bueno, en ese sentido a mí me parece muy gracioso cuando muchos otros militantes, la izquierda es como un concepto medio gelatinoso, como, Hoy día sí. no se sabe qué es la izquierda. ¿Qué es el socialismo para vos? No, Porque no dijiste... sé. No lo voy a decir. pero Dijiste quiero, etcétera. quiero decir lo siguiente. Hay cierta izquierda que Ajá. quiere hacer de Marx un pensador ecologista. Y no. No. Marx no era un pensador ecologista. Marx era judeo-cristiano, que era lo que está diciendo Esteban, que estaba diciendo que el ser humano, el hombre mejor dicho, lo que tiene que hacer es dominar la naturaleza para satisfacer sus propios fines y sus propias necesidades espirituales, materiales, vitales, etcétera. Entonces, no pueden hacer de Marx un pensador ecologista. No. Por eso, en ese sentido, yo creo que hay que tener la suficientemente capacidad crítica para
discernir entre las doctrinas de izquierda, así como podemos discernir lo bueno que tiene Adam Smith, lo bueno que tiene David Ricardo, todos estos muchachos que me caen muy mal. No, lo que tiene, yo lo que... siempre defiendo a Adam Smith es que hasta Adam Smith odiaba a los terratenientes arrendadores. Sí. Bueno, pero yo lo que voy es, siempre se puede sacar algo bueno de todos los pensadores, pero justamente negar que el pensamiento de izquierda decimonónico es completamente hostil a la naturaleza, es conservar esas prácticas y no tomar conciencia del problema ecológico. O sea, para crear una conciencia ecológica de educación ambiental, lo que hay que entender es, en términos, este término medio molesto, pero bueno, de construir justamente la izquierda para volverla ecologista. Porque somos muchos habitantes en el planeta Tierra, me parece que estamos quedando sin batería, somos muchos habitantes en el planeta Tierra y bueno, y tenemos que conservar nuestro planeta, porque nos estamos calcinando, nos estamos quedando sin recursos, hay gente que se muere de hambre, estamos haciendo percha todo y tiene que ver con nuestra propia supervivencia. Así que, bueno... es que deberíamos en realidad fijarnos una forma en la que podamos obtener recursos del planeta, pero sin destruir el mismo, o sea... Sí, pero es que ya hay forma, ¿eh? Es que hay forma. Entonces deberíamos hacerla más visible para el resto de la... Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que... Son revisibles. El tema es una cuestión de traba política que hay. Porque es como una situación donde obviamente el Estado que primero aplique estas reformas va a tener una desventaja competitiva económicamente. Y nadie quiere ser el primero en hacerlo. Por eso... Es como que un punto donde tiene que ponerse todo de acuerdo y decir, bueno, loco, ya... Por eso tiene que ver, por eso el concepto de revolución tiene 3% y no quiero perder este video. Por eso el concepto de revolución es tan importante, porque justamente eso, un solo Estado no lo puede hacer. Por la globalización, por la mundialización de los sistemas económicos, todos los Estados lo tienen que hacer al mismo tiempo. O tienen que empezar por algún lado. Y en realidad yo creo que ya, por lo que he visto en estadística, cuando lo hagan Rusia, Europa, Estados Unidos y China, se corta alrededor de un 40-50% de las emisiones más. Claro. Sí. Bueno, pero ahí como, bueno, vamos a acordar esto porque no quiero perder el video. Así que vamos con algún otro tema y nos vemos. Saludos. Hacemos un corte musical.